Muchos han pasado tiempo perdido, pensando en cómo pueden convertir una piedra en oro. Los filósofos y personas de antigüedad, pero es imposible. Pero hay un milagro más grande que convertir una piedra en oro, y es convertir el corazón de piedra del hombre en un corazón de carne. Y vale mucho más que cambiar piedra en oro. ¿Cómo se puede hacer esta conversión del pecador? Vemos en este texto de Zacarías 12 y versículo 10 que viene de una vista de Cristo y el crucificado. Este cambio del corazón. Dice el texto: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Vemos aquí, hermanos, que una vista de Cristo traspasado por nuestras transgresiones tiene un gran poder de quebrar el corazón y darle al corazón una tristeza piadosa. Hay una tristeza según el mundo que lleva a la muerte, pero una tristeza según Dios que lleva a un arrepentimiento. ¿De dónde viene ese arrepentimiento? Viene de una vista de Cristo crucificado. Y bueno, el impío no hace caso de la dureza de su corazón, pero el cristiano sincero muchas veces dice: mi corazón está tan duro, Señor. ¿Cómo puedo experimentar una tristeza sincera, un cambio real en mi corazón? Y viene de esta vista de Cristo y el crucificado. El Señor tiene tres cosas, creo, para nosotros en este texto. En el primer lugar, vemos que el Espíritu tiene que dar esta vista de Cristo y el crucificado. Dice, versículo 2, y derramaré sobre la casa de David el espíritu de gracia y de oración. Es una obra soberana de Dios, derramar su Espíritu Santo. Pensamos en el mago que quería comprar de los apóstoles el poder de imponer sus manos y dar el don del Espíritu Santo. Y le dijo Pedro: que tu dinero, tu plata, perezca contigo, porque pensaste en comprar el don del Espíritu Santo. Carne no puede derramar Espíritu. Acercamos este día a nuestro Dios Trino y sabemos de la enseñanza de toda la Escritura que Dios existe eternamente en tres personas. Y hablamos aquí de la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu. Aquí se llama un espíritu de gracia y de oración. Y sabemos que es el Espíritu Santo mismo, porque en otros textos, por ejemplo en Efesios 6, dice Pablo orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de oración. De ese espíritu hablamos aquí. Este Espíritu de Dios procede eternamente del Padre y del Hijo en el misterio profundo de la Santa Trinidad.
Y solo Dios puede derramar a Dios. El hombre no tiene el control sobre Dios. Y este arrepentimiento que menciona el texto es un avivamiento real. Aquí habla Dios del futuro, sí, de los judíos. Y un cambio que Dios iba a hacer en los judíos, en la nación de Israel. Y tenemos todavía una esperanza para los judíos, que el Señor derramará su espíritu sobre ellos, como dice Romanos 11. Pero hay que ver que nada puede cambiar el corazón del hombre, sino excepto por el Espíritu Santo. Viene en ese contexto que sí, los judíos traspasaron al Salvador, querían su crucifixión. Eso vemos claramente en los evangelios. Y tenían el Salvador en su presencia. Leímos de su enseñanza, de sus milagros allá en Lucas 4, y en su propia ciudad. Lo echaron fuera de su ciudad y no lo querían, su propio pueblo. Y al final lo crucificaron. Y hasta el día de hoy continúan tristemente en una dureza de corazón y no reciben el Mesías, sino resisten el Evangelio de Cristo. Y no es tener los milagros de Cristo que puede cambiar el corazón. Con milagros, con la palabra, con las escrituras. Esas cosas no llevaron los judíos a un arrepentimiento real y sincero. Hay una sola cosa, un fuente, y es el Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto que el Señor, sí, en el día de Pentecostés, el Señor sí derramó su Espíritu de gracia, y ahí los judíos escucharon la palabra de Dios y 3,000 personas se arrepintieron, se convirtieron al Señor, dieron cuenta de su crimen, de crucificar el Mesías, y va a pasar más en la historia. Eso esperamos en el caso de los judíos, Romanos 11, que se van a convertir al Señor. Y es la obra del Espíritu de Dios. Vemos eso en los judíos. Tenemos evidencia, tienen los milagros, tienen las escrituras. Aplica en el caso de los judíos, pero hay algo, hermanos, que ¿de quién descienden los judíos? De Adán. ¿De quién descendemos nosotros? De Adán. ¿Tenemos corazones diferentes a la base de los judíos? De ningún modo. Para nosotros, ¿qué se requiere para tener una tristeza piadosa, un arrepentimiento verdadero? Ocupamos que Dios derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Y no hay sustituto por eso. No podemos producir un arrepentimiento verdadero con música. Si la música puede cambiar las emociones, si tenemos un sermón sobre tus pecados, si tocamos la música en el momento preciso del sermón, tal vez podemos sacar lágrimas de la gente, pero no viene del Espíritu Santo. Otros piensan, vamos a poner dibujos de Cristo, imágenes de Cristo, para que podamos ver con el ojo lo que sufrió Cristo, y eso a veces puede sacar lágrimas de los ojos viendo tales imágenes,
pero no viene del Espíritu Santo. No hay ninguna cosa fuera del Espíritu Santo que nos puede contristecer conforme a Dios. Y cuando Dios derrama su Espíritu, si viene el arrepentimiento verdadero. Es obra de Dios. Nuestra postura debe de ser, sí, hacia los judíos. Hay que orar a Dios que derrame su Espíritu sobre los judíos. Aquí, como dice, sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén. Hay que orar a Dios que Él derrame también su Espíritu sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y hay una dureza en el corazón del hombre. Y es una maravilla que hemos nosotros ofendido al Dios del universo y que no tenemos corazones quebrantados. Es una maravilla que las calles no tienen un diluvio de lágrimas por los crímenes que hemos hecho en contra de Dios. Pero es imposible producir de adentro esta tristeza piadosa. Tiene que venir del Espíritu Santo. Y bueno, les animo. Es una cosa que Dios ha prometido. Y derramaré. La palabra de Dios es fiel. Orando, debemos de pedir de Dios las cosas que ha prometido. Hay que pedirle de Dios. Y es cosa fácil para Dios derramar su Espíritu Santo. ¿Por qué continúan muchas personas debajo de la palabra de Dios sin un arrepentimiento verdadero? Es porque, bueno, es demasiado difícil para Dios darles un arrepentimiento verdadero. No es así. Es fácil para Dios. En el día de Pentecostés, el Señor convirtió 3,000 personas y no ha cambiado el Señor. No ha cambiado su promesa. Entonces hay que pedir la promesa. Señor, derrama tu Espíritu Santo. El Espíritu tiene que dar esta vista de Cristo y Él crucificado. Where does true repentance come from? It comes from a sight of Christ. How can we get a sight of Christ and Him crucified? Only by the Holy Spirit. We can't just turn up the music. We can't, God forbid, make an image of Christ and Him crucified. And this makes all the difference. The preacher can preach away with 1,000 words. But if the Lord takes 5 words that the preacher says and blesses them by His Holy Spirit, He can convert a nation in a day. And He's promised to do it. So we should ask Him, Lord, you said, therefore pour out your Holy Spirit. El Espíritu tiene que dar esta vista. Vemos también que el Salvador crucificado está en el centro de esta vista. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y les muestra a las personas. Les muestra la gloria de Cristo. En la religión reformada, hermanos, siempre queremos unir estas cosas. No queremos una palabra sin el poder del Espíritu, ni queremos un Espíritu que obra sin la palabra. Los dos van juntos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Muestra a los pecadores Cristo y Él crucificado, con poder cambiando el corazón. ¿Qué hará este Espíritu derramado? Mirarán a mí, a quien traspasaron.
Un movimiento genuino del Espíritu Santo tiene el Salvador crucificado en su centro. A veces no sabemos cómo interpretar cosas en este profeta de Zacarías, pero aquí viene claro a qué aplican estas palabras, porque dice Juan en su Evangelio en capítulo 19 y versículo 37, hablando de los soldados que traspasaron el costado de Jesús. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces aplica Juan en el Espíritu Santo esta profecía a la crucifixión de Jesús y cuando traspasaron su costado con la lanza. Tiene que ver con Cristo traspasado. Y si quieres más tristeza piadosa y arrepentimiento verdadero, hay que poner la vista en Cristo. Si Dios usa la ley. Y he andado predicando la ley moral de Dios. La ley nos muestra que es pecado, que es justicia y se necesita mucho. Hace falta muchísimo en estos días la predicación de la ley de Dios. Y lo lamento mucho. Pero la ley solamente no va a quebrar tu corazón. Lo que quebra el corazón es ver lo que mis pecados hicieron a este Salvador. Hay que pensar en quién fue traspasado. Dice el texto, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién habla en este pasaje? Jehová habla en este pasaje. Como en versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Ha dicho Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién fue traspasado? El creador de todo. Jehová, el gran yo soy. Y este pasaje indica quién es Cristo. Cristo es Jehová, venido en la carne. Jehová, la segunda persona. Jehová, el Hijo. Jehová, el Hijo que ha tomado nuestra carne. Y ahora el Dios hombre era Él que fue traspasado por la cruz. Y hay que meditar bien en eso. Como mencioné, unos quieren sus dibujos de, podemos decir, un hombre colgado en una cruz, pero es eso y nada más. Un hombre colgado en una cruz. Sí, Cristo es verdadero hombre, pero es más, es Dios. Y ese dibujo te engaña o engaña a la gente, porque no muestra quién es Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Jehová que extiende los cielos y fundó la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. En el momento que estaba colgado en la cruz, extendía los cielos en su poder divino. Es la persona que fue traspasado. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a avanzar en una tristeza piadosa? Puedes pensar, bueno, con mis pecados destruí mi propia vida. O con mis pecados destruí la vida de otra persona. Pero
hay algo peor. Es que destruiste con tus pecados la vida de tal persona que es Jehová de los ejércitos en nuestra carne. Destruiste la vida de Él que es Dios, hombre. Es la vista que da el Espíritu Santo. Cuando derrama Dios su Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Mirarán a mí. El Espíritu quita la venda para que la persona mire a Cristo. ¿Quién es Cristo? Jehová en la carne. Sin el Espíritu no se puede entender. Sin el Espíritu, la persona sí puede comprender la historia de la cruz de Jesús, y sí, lo conozco, pero no ve espiritualmente la gloria de la persona que sufría por la cruz con sus manos y pies y costado traspasados. Para crecer en tristeza piadosa hay que pensar en quién fue traspasado. Hay que pensar también en por qué fue traspasado o quién lo traspasó. Derramaré sobre Jerusalén mi espíritu y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quiénes aplica esta palabra? ¿Quién traspasó a Jehová Jesús? Bueno, sí, es verdad decir que los judíos traspasaron a Jesús. Clamaron por su sangre, crucifícalo, dijeron. Es así. Y sí, también tristemente dijeron, sobre nosotros y nuestros hijos sea su sangre. Así dijeron. Es un hecho de la historia. Y van a dar cuenta de su crimen cuando el Señor derrama su espíritu sobre ellos. Pero, ¿son diferentes los judíos que nosotros? En un sentido, no. Vienen de Adán, son pecadores, hijos de Adán, y así somos nosotros. Y Pablo, allá en Romanos 1, dijo que predicaba el Evangelio. Es el poder de Dios para la salvación de cada persona que cree, primero al judío y después a los gentiles. Es el orden en que se predica el Evangelio. Primero a los judíos. Y sí, en el día de Pentecostés, sí, predicó Pedro el Evangelio a los judíos. Y sí recibieron el convencimiento que habían traspasado a Jesús. Y sí lloraron por su crimen de crucificar el Cristo de Dios. Sí pasó eso. Pero hay un orden. Primero al judío y después a los judíos. Y a los gentiles. Y ahora nos toca a nosotros escuchar el mismo mensaje. Y tener la misma vista espiritual. Aunque el pecador de los gentiles no desciende de los judíos, todavía ha traspasado al Salvador. ¿Cómo? Con sus pecados. ¿Por qué sufrió Jesús? Por los pecados de su pueblo. ¿Le hirieron solamente pecados de judíos? No, pecados también de los gentiles. Aunque tus manos no usaron la lanza, aunque tu voz no se alzó diciendo crucifícalo, crucifícalo, aunque no eran tus padres allá, tú crucificaste
ese Salvador con tus pecados. O digo, es la vista que da el Espíritu Santo derramado. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es la vista que da el Espíritu al pecador. En el centro de una fe salvífica viene este conocimiento. Viendo Cristo, quien es Hijo de Dios, fue traspasado por mis pecados. Causé yo su daño y sufrimiento. De allí viene una tristeza piadosa. Y es la vista que da el Espíritu Santo. Hay que cooperar con el Espíritu Santo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y es decir, oh Dios, dame tu Espíritu para que pueda ver yo lo que causé al Salvador. Entonces, por ejemplo, no sé, puedes ver en tu vida que tienes una tendencia hacia un enojo carnal o una tendencia hacia los pleitos. Y debes de pasar por alto esos pleitos, como hemos visto esta mañana. ¿Cómo puedes entristecer tu corazón realmente por ese pecado? Y puedes decir por 100 años, es un pecado, es un pecado, es un pecado, pero no va a quebrar tu corazón. Sí, pero si dices, Dios, dame tu Espíritu para que pueda entender yo que con mi pecado causé el dolor y sufrimiento de Cristo por la cruz. Y yo lo traspasé por mis pecados. Eso quebra el corazón, hermanos. Pensando, y podemos pensar particularmente en pecados particulares. El Cordero manso de Dios sufrió por mi enojo carnal. El Cordero sin mancha, el Cordero inocente, sufrió por mis pensamientos de inmundicia. El que no tuvo dónde poner su cabeza en este mundo, que vivió con todo contentamiento, sin codicia, Él sufrió por mi codicia, mi deseo de riquezas. El que guardó perfectamente el día de reposo, sufrió por mi profanación del día de reposo. Y así debemos de traer pecados particulares a la cruz de Jesús. Y les digo que en el centro de la vista que quebra el corazón, viene Cristo y Él crucificado. What is right at the middle of the sight that the Spirit of God gives? It is Christ and Him crucified. This text does apply to the Jews. It is true that they crucified the Savior. Are we better than they? Do we have a different gospel? Didn't Paul say the gospel is first to the Jew and then to the Gentile? They got their turn at Pentecost, weeping and cut to the heart that they had crucified the Savior. Now it's our turn. We crucified the Savior. It was our sins that caused His pain and suffering. How can you have true sorrow for a particular sin? Think on that sin in terms of what it caused to your Savior. That's the thing that will truly grieve your heart. For 1,000,000 years, you can think about God forbids it, God forbids it, God forbids it. But it won't suffice to give you godly sorrow. You need a sight of Christ crucified. Esta vista viene centrada en Cristo y Él
crucificado. Y esta vista, en el tercer lugar, hermanos, produce un luto profundo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como se aflige sobre primogénito. Hay un llanto falso. Hay un llanto momentario que pasa. O uno dice cuando se descubre en un pecado, tengo tristeza que pequé. Pero el llanto por un primogénito es un llanto real. Un llanto que continúa contigo toda tu vida. Piensa en enterrar tu primer y único hijo. Es algo que continúa con una persona. Un llanto profundo. El llanto tiene sus usos. El llanto. Aquí en este texto, Dios nos promete un llanto y tristeza. Derramaré mi espíritu. El espíritu les dará una vista de Cristo crucificado. Esta vista producirá un llanto. Wow. Servimos un Dios que en este texto promete tristeza y llanto. ¿Por qué? No es porque es un Dios cruel, es el hombre que es cruel. Dios es bueno. Y el Dios de toda bondad nos promete tristeza. La cosa triste es el pecado. Y es una miseria tener pecado sin la tristeza apropiada por ese pecado. Es un don de Dios cuando nos da gracia para reaccionar a la cosa triste y real que sí está ahí, que es el pecado. Es una gracia tener una tristeza real. Y el llanto sobre un unigénito es un llanto que no quieres repetir. No quieres la muerte de un unigénito que causa tan dolor. Entonces, una tristeza tan profunda sobre el pecado que traspasó el Señor es suficiente para separarte de la práctica de ese pecado. Y eso, hermanos, es un don de Dios. Viene de la gracia de Dios. Es una tristeza no según el mundo que lleva a la muerte, pero una tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento. Y cada uno de nosotros debe de anhelar esa tristeza verdadera. Esta tristeza, notamos que el llanto profundo viene de la vista de Cristo crucificado. Y realmente el texto no dice, derramaré mi espíritu y mirarán el pozo del infierno y llorarán. No dice así. No dice, derramaré mi espíritu y escucharán los gemidos
de ellos que están en la profundidad del infierno y llorarán. El texto no dice así. Hay un uso de la doctrina del infierno, pero la doctrina del infierno no produce esta tristeza espiritual y evangélica, sin la influencia también de Cristo y el crucificado. Cristo crucificado viene en el centro. Y sí, hay que predicar la doctrina del infierno. Pero necesitamos la influencia del Espíritu de gracia centrada en Cristo crucificado para que la doctrina del infierno tenga un efecto. Ni dice el texto, derramaré sobre la casa de David mi espíritu y mirarán como si fueran en el monte Sinaí. Derramaré mi espíritu y oirán los truenos que vinieron en Sinaí y sintieran la autoridad de Dios que dio la ley y llorarán como si fuera por unigénito. No dice así el texto. Aunque sí, hay que predicar la ley de Dios, hay que predicar la autoridad que tiene Dios, hay que recordarles de los truenos que vinieron en Sinaí. Sí, 1000 veces sí, hay que hacerlo. Pero sin Cristo y el Espíritu de Cristo, la ley de Dios no produce este luto profundo y piadoso. No dice el texto, derramaré mi espíritu y mirarán las consecuencias en esta vida de sus pecados y harán llanto. No dice así. Otra vez, hay que predicar que pecado tiene sus consecuencias en esta vida. Así dicen muchas veces los proverbios. Y hay que predicarlo. Pero no viene en el centro. Pero cuando el Espíritu da al corazón una vista de Cristo crucificado, las otras cosas tienen su efecto también. Y dice el texto, derramaré mi espíritu, mirarán a mí y harán llanto sobre él. Es decir, llanto sobre Cristo y él crucificado. Entonces, en la presencia de Dios, hay que saber, hay que escudriñarnos. ¿Tenemos realmente o no esa tristeza piadosa? Gracias a Dios, aquí estamos, los conozco, hermanos, tengo confianza que si vengo a cada uno de ustedes y les pido, ¿sabes que eres pecador? Van a decir, sí, sé que soy pecador y ¿sabes que el pecado es algo horrible? Sí, es horrible. Sabemos, gracias a Dios que sabemos tales cosas. Pero, ¿tienes una tristeza piadosa? ¿Tienes una tristeza evangélica? No simplemente sé que Dios nos ha dado sus mandamientos y no somos perfectos, sé que hay un infierno, sé que hay consecuencias para el pecado. Hay algo más. Y si te falta un arrepentimiento que procede de una vista de Cristo y el crucificado, te falta todo. Y tienes todavía nada de la religión verdadera. Entonces, es examinarnos con honestidad. ¿Por qué tengo tristeza sobre mi pecado?
al raíz viene en eso porque causé el dolor de Jesús. Y si no tienes esta tristeza, gracias a Dios, que das cuenta de eso. Porque aquí viene en la palabra promesa. Derramaré sobre la casa de David mi espíritu. Si no, todavía no tienes el Espíritu de Dios, gracias a Dios que das cuenta de eso. Hoy es día de salvación. Hay promesa. Es decirle a Dios, derrámame tu Espíritu Santo. Dame esa vista de Cristo crucificado y la tristeza piedosa en mi corazón. Esa tristeza profunda que me va a separar de la práctica del pecado. No perfectamente en esta vida, pero realmente me va a separar de la práctica del pecado. Y no les digo tales cosas porque me gusta causarles daño. Porque en esta tristeza hay esperanza. Hay esperanza dentro de una tristeza piadosa. En la tristeza del mundo no hay esperanza. El diablo le encanta la tristeza del mundo. Cuando una persona llega a ver, he quebrado los mandamientos de Dios, soy pecador, he causado daño y consecuencias con mis pecados y no hay esperanza para mí. Voy a morir, voy al sepulcro, no hay esperanza, voy al infierno, ese lugar para mí. Y entra una desesperación, pero no viene del Espíritu de Dios. Porque cuando derrama Dios su Espíritu, ¿qué pasa? Es un espíritu de gracia y de oración. El que recibe el don del Espíritu ora a Dios. La palabra en hebreo implica que ruega a Dios por su gracia. Cuando viene el Espíritu, la persona dice, Dios, dame de tu gracia. Y hay esperanza en eso, en buscar a Dios. Dios, sí, por una vista de Cristo crucificado, causa este llanto profundo, pero ¿qué les muestra a las personas enlutadas? En capítulo 13, versículo 1 aquí, viene este versículo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para llevar el pecado y la inmundicia. En la vista de fe, el creyente ve, sí, abrí yo las heridas de Cristo, pero vivo por esas heridas de Cristo que abrí. Causé yo su dolor, pero de su parte le hizo de todo amor para limpiarme de los pecados que causaron su daño. En esta vista de fe en Cristo, hay que centrarnos allí en esta vista de Cristo. Decimos que el arrepentimiento verdadero es una lágrima que fluye del ojo de fe, que mira hacia Cristo y Él crucificado. Que el Señor ensalce Cristo crucificado en nuestros ojos, hermanos, y bendiga su palabra. The sorrow over having pierced Christ. It's a deep sorrow. That we did that to Him. It was us.
We can never see how nasty sin is until we think on Christ and what our sins did to him. Our text actually contains a promise from God that he is going to produce sorrow, deep sorrow. Why is that? It's not because God is cruel, but because he knows that it's good for us. Sin is a sorrowful thing. And so to have a heart conformed to that is sorrowful for sin committed, is a blessing and a grace from God. And there's hope that comes with it. Because he who is convicted of his sins as he looks at Christ crucified, in the same look at Christ, he sees the fountain opened for his sins and uncleanness. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, puestos de pie, vamos a orar.